Y ahora sí, gracias. Eso, movimientos verticales, se cambia x por y, se cambia distancia por altura o distancia en y, y se cambia aceleración por gravedad. ¿Ya? Y todo lo que es 9,8 es 10. O sea, toda la aceleración de gravedad son 10. No, A y G no son iguales, ¿ya? Pero en movimientos verticales, toda la aceleración va a ser igual a G. ¿Ya? Por ejemplo, en la ecuación de itinerario que era x es igual a x0 más bt más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, todo lo que era A ahora va a ser G. Pero no es que A sea igual a G, sino que en este caso eh, A es G. Si se aprendieron las fórmulas de la semana pasada, son las mismas de ahora, solamente que se intercambian unas letras. ¿Ya? Pero lo importante es que para las clases pasadas hay veces que uno les preguntaba cuál es el valor de la aceleración, porque podía ser una incógnita en el ejercicio. Acá no. En movimientos verticales la aceleración no es una incógnita. La aceleración siempre va a ser la aceleración de gravedad. ¿Ya? Por eso nos decimos que A es igual a G, porque la aceleración siempre va a ser la aceleración de gravedad. Siempre va a tener el mismo módulo. ¿Ya? Y no tiene por qué ser negativa la G. ¿Ya? Pero como vimos, en un plano cartesiano, todo lo que va hacia abajo va a ser negativo. Por eso la G tiene un símbolo negativo. Pero no necesariamente debe ser negativa la G. Si saben trabajar bien la fórmula, puede ser positiva o negativa y les va a dar el resultado igual. Pero si no saben trabajar bien las fórmulas, fíjense bien en el sentido de todos los vectores y les va a dar el ejercicio igual. Pero, como siempre les digo, si saben trabajar bien las fórmulas, pueden poner positivos, negativos, siempre y cuando sepan dónde ponerlo, va a estar bien. Pero si no saben trabajar bien la fórmula, sigan siempre el si es más o es menos, ¿ya? Y van a llegar bien al resultado. ¿Ya? En este caso, la fórmula de itinerario va a ser I en vertical es igual a la posición inicial en el eje vertical más la rapidez inicial por el tiempo menos un medio de gt cuadrado. ¿Ya? Esa va a ser nuestra fórmula principal para movimientos verticales. Ya, pero insisto, si saben trabajar bien, esto puede ser positivo o negativo, esto también cambiarlo por positivo o negativo y les va a dar bien. ¿Ya? Ahora les voy a decir como en qué caso usar cuál, en qué caso usar positivo, en qué caso usar negativo. Nicolás, ¿a qué te refieres con la notación? ¿Ya? En movimientos verticales, ya, bueno. Ya, en movimientos verticales, como ya mencioné, hay tres tipos de movimientos, que serían caída libre, lanzamiento vertical hacia arriba y lanzamiento vertical hacia abajo. Lo importante de cada uno está escrito acá abajo. En caída libre, lo importante es que la velocidad inicial es igual a cero. Sí, eso es súper importante porque para este caso la fórmula quedaría como posición en función del tiempo va a ser igual a la posición inicial menos un medio de gt cuadrado. Como la velocidad inicial es cero, se omite de la fórmula. Por eso es importante saber eso. ¿Ya? En un lanzamiento vertical hacia arriba, la velocidad inicial va a ser distinta de cero y va a ser positiva, claramente. Entonces la fórmula va a ser altura igual a I0 más BT menos un medio de GT cuadrado. Y en un lanzamiento vertical hacia abajo, la velocidad va a ser menor a cero y negativa. Entonces va a ser altura igual a I sub 0 menos BT menos un medio GT cuadrado. Entonces, en caída libre, la velocidad inicial es cero, por tanto no se pone en la fórmula. Y si se pone es cero, así que se omite. En lanzamiento vertical hacia arriba,
la velocidad es mayor a cero, por lo tanto es positiva, y el lanzamiento vertical hacia abajo, la velocidad es menor a cero, por lo tanto es negativa en la fórmula. Ya esos son los datos importantes en movimientos verticales. Saber trabajar bien los positivos y negativos y les va a salir bien el resto de los ejercicios. Si saben bien eso, van a poder hacer bien cualquier ejercicio. Ya, y los conceptos que vamos a ver hoy día, que se vieron en la clase y que vamos a repasar hoy día, son altura máxima, tiempo de vuelo y tiempo máximo. ¿Ya? Y que corresponden a datos súper precisos en ocasiones súper precisas. Ya no es para todo caso. Tiene que cumplir ciertas condiciones para que se vean. Y aquí están las fórmulas que se verían, que es simplemente la ecuación de itinerario, pero reemplazar x por y a por g. Ya ahí siguen siendo exactamente las mismas. Ya. Lanzamiento o sea, gráficos de lanzamientos. Ya en este caso vemos un gráfico de lanzamiento hacia arriba y un gráfico de caída libre y lanzamiento hacia abajo. Ya, en un lanzamiento hacia arriba, si nos fijamos, aquí estamos en altura en función del tiempo. Entonces tenemos un objeto que parte en la altura cero, el objeto sube hasta cierta altura y luego el objeto baja y llega hasta el suelo. Ese es un lanzamiento hacia arriba. Si nos fijamos, es una parábola. ¿Ya? Y lo importante de todos estos movimientos verticales es que la gravedad siempre está presente. ¿Ya? Por ejemplo, acá parte no sé, parte el objeto hacia arriba, se lanza hacia arriba, y a medida que va subiendo, va disminuyendo su velocidad hasta que en el punto máximo la velocidad se hace cero, eso es súper importante. En ese punto la velocidad se hace cero y aquí empieza a acelerar hacia abajo. Por lo tanto, la velocidad, o sea, el módulo de la velocidad va aumentando, pero aumenta de forma negativa. Y aquí al revés, el módulo de la velocidad va disminuyendo. Se va haciendo cada vez más pequeño hasta llegar a cero y luego empieza a aumentar el módulo. Y aquí no. Aquí parte con velocidad inicial cero o velocidad menor que cero y a medida que baja se va haciendo cada vez más rápido. Entonces lo importante de estos movimientos, a medida que, eh, a medida que el objeto sube, va perdiendo velocidad, llega a la cima con velocidad cero y luego empieza a bajar y cada vez aumentando el módulo de su velocidad, pero en forma negativa. Sí, cuando está a punto de tocar al suelo, tiene velocidad máxima. Y lo otro importante es que en estos vuelos, los puntos que están a la misma altura tienen la misma velocidad en módulo. Por ejemplo, estos puntos en la recta verde que están aquí, estos puntos que chocan con esto, tienen igual módulo de velocidad. Ya, por ejemplo, si aquí va a 2 metros por segundo hacia arriba, aquí va a menos 2 metros por segundo, pero hacia abajo. Ya eso es súper importante. A la misma altura tienen la misma rapidez, pero en módulo distinto. Si uno es positivo, el otro va a ser negativo. Y eso se cumple en cualquier parte del vuelo. Ahí van a tener mismo módulo, pero de distinto sentido, incluso acá. Incluso en el lanzamiento tienen igual módulo, pero distinto sentido. Por lo tanto, a la rapidez con lo que uno lanza el objeto es la rapidez con la que baja. O sea, a la misma altura de que uno lo lanzó, con cierta rapidez, vuelve con la misma rapidez.
¿ya? Si lancé un objeto hacia arriba a 20 metros por segundo, llega a mis manos también a 20 metros por segundo. Y lo otro importante es el tiempo de vuelo, que ya se había mencionado. Lo que se demora en subir, se demora en bajar. Por lo tanto, si se demoró 5 segundos en llegar a la parte más alta, se va a demorar también 5 segundos en volver a la parte más baja. Ya esas son como las dos cosas importantes que se pueden ver. Profe, una Lo pregunta que se con demora en respecto subir, a se eso. demora en bajar, y a la misma altura, misma rapidez. Solo que una positiva y la otra negativa, pero el mismo módulo. Profe, una pregunta con respecto a eso. Eh, ¿Vuelve a la misma velocidad y en el mismo tiempo a la altura desde el punto de inicio? ¿Puedes repetir la pregunta que tenía el volumen bajo en el computador? Que si yo la lanzo hacia arriba, ¿vuelve a la misma velocidad y al mismo tiempo al mismo punto de inicio, a la misma altura del punto de inicio? Claro. Si yo, a ver, si yo Porque lanzo un si... objeto desde este punto, lo lanzo hacia arriba y tiene esa trayectoria. En este punto, donde se lanzó, va a tener la misma rapidez que tenía en este, o sea, en este punto donde llegó, tiene la misma rapidez que en este punto donde se lanzó. Pero si Ah, ya, sigue ok. bajando, va a seguir aumentando su velocidad constantemente. Pero a Claro, la ah, ya. misma altura va a tener la misma rapidez. Ya. Gracias, profesor, esa es mi pregunta. Y eso es en cuanto a posición. En cuanto a rapidez, están los gráficos de acá a la derecha. Y aquí se ve un gráfico de lanzamiento hacia arriba, que si podemos ver empieza con una velocidad distinta de cero, ¿sí? Digamos 20, empieza con la rapidez positiva de 20 metros por segundo. A medida que avanza el tiempo, decrece su velocidad en forma lineal hasta llegar a cero y luego sigue decreciendo hasta llegar al punto de partida, ¿sí? Con menos 20. Eso en un lanzamiento hacia arriba. En una caída libre, parte con rapidez cero y empieza a disminuir su velocidad. Y en un lanzamiento hacia abajo, parte con, no sé, rapidez menos 5 y disminuye su velocidad. Eh, Yasmín, si nos fijamos en el título del gráfico, es rapidez versus tiempo. Por lo tanto, es como va cambiando la rapidez a medida que avanza el tiempo. ¿Ya? Entonces, en un lanzamiento hacia arriba, ahí están indicados cada uno. El verde es lanzamiento hacia arriba, el azul es caída libre y el celeste es lanzamiento hacia abajo. ¿Ya? Voy a explicar los tres. En un lanzamiento hacia arriba, como mencioné aquí, se tiene que tirar un objeto hacia arriba. ¿Ya? Y claramente, ahí lo estoy explicando ahora. Cuando tiro un objeto hacia arriba, claramente va perdiendo velocidad a medida que sube. Si eso es súper intuitivo. Si yo tiro algo hacia arriba, va a avanzar cada vez más lento hasta que llegue a un máximo y luego empieza a caer. Ya, eso mismo explica este gráfico. La velocidad a medida que sube va disminuyendo. ¿Sí? Si aquí partió con velocidad 20, aquí en este punto va a tener velocidad 15, en ese punto va a tener velocidad 10, aquí va a tener velocidad 5 y aquí va a tener velocidad 0. ¿Ya? Y lo mismo hacia el otro lado. Aquí va a tener velocidad menos 5, menos 10, menos 15, menos 20. ¿Qué es lo mismo que pasa acá? Empieza con rapidez 20, 10, 5, 0 y empieza a aumentar su velocidad de manera negativa. Menos 5, menos 10, menos 15, menos 20. Hasta llegar a la misma altura de la que salió. Lo mismo se grafica aquí. Si se fijan, en este punto de aquí está el 0. Ya, el lanzamiento de arriba no empieza en el 0 porque se lanza con cierta velocidad.
¿ya? Yo no lanzo una pelota con rapidez cero hacia arriba. Se tiene que lanzar con cierta velocidad. Porque si yo la lanzo con rapidez cero, no tiene velocidad. ¿Ya? Si yo tengo este lápiz y lo lanzo hacia arriba, tiene que tener cierta velocidad inicial para que salga disparado hacia arriba. Ya no puede salir con rapidez inicial cero. Si yo tiro este lápiz con rapidez inicial cero, como no tiene rapidez hacia arriba, eso existe solamente la aceleración, por lo tanto el lápiz cae. ¿Ya? Intentemos verlo en la fórmula. Yo tengo la fórmula de posición vertical en función del tiempo, que quiere decir posición inicial más rapidez por tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Digamos que yo lo lanzo del piso, así que la posición inicial es cero. Si la rapidez inicial también fuera cero, nos quedaría solamente la aceleración. Y ahí solamente el cuerpo caería. Por eso, la rapidez inicial debe ser mayor que cero, para que así el objeto suba y luego la aceleración lo haga bajar. Ya, pero en un lanzamiento hacia arriba debe ser la rapidez inicial sí o sí mayor que cero. ¿Ya? No, está bien que hagan preguntas, lo importante es como despejar todas las dudas que tengan. Sí, el lanzamiento hacia abajo es lo mismo que el lanzamiento hacia arriba, pero con rapidez inicial negativa. ¿Ya? De ahí que exista este gráfico de acá. Si se fijan, el lanzamiento vertical hacia arriba, que está en verde, empieza con una velocidad positiva. En cambio, el lanzamiento vertical hacia abajo empieza con una velocidad negativa. Pero si nos fijamos bien, los tres gráficos de velocidad en función del tiempo son iguales. Los tres son líneas diagonales hacia abajo. Solo que va a variar la posición en la que parte la rapidez. Si parte arriba del cero, si parte en el cero o si parte abajo del cero. Pero si se fijan, los tres gráficos, lanzamiento hacia arriba, lanzamiento hacia abajo y caída libre son iguales. La única diferencia es donde parte su posición. ¿Sí? Es la única diferencia entre los tres gráficos. Y aquí, posición, o sea, rapidez inicial mayor que cero, rapidez inicial igual a cero en caída libre, y lanzamiento vertical hacia abajo menor que cero la rapidez inicial. Y si es hacia abajo, o sea, a ver, ya el mismo lápiz. Si yo lo tiro hacia arriba, va a ir hacia arriba con una rapidez inicial, va a llegar a un máximo y va a empezar a caer. Caída libre, rapidez inicial cero, lo dejo caer. Así de simple. Lanzamiento vertical hacia abajo es que yo lo lanzo hacia abajo. Por lo tanto, como hay un movimiento inicial que yo hago, la rapidez inicial debe ser distinta de cero. ¿Ya? Como la rapidez inicial es distinta de cero y es menor a cero, esta parte con una rapidez negativa. Ya intentemos verlo con un ejemplo numérico, ya para que hacerlo lo más cercano posible. Mm, ya. Voy a intentar pasar esto a un ejercicio. Ya. Digamos que en un ejercicio, no sé, la posición inicial van a ser 5 metros si el primer gráfico es de posición versus tiempo y el segundo era de rapidez versus tiempo. Como ya sabemos, la gravedad es de 9,8 que vamos a aproximar a 10 y la velocidad inicial la vamos a dejar como variable. Sí, uso un lápiz para escribir en el compu. Lo pude arreglar al final. Ya empecemos con una rapidez positiva. Y vamos a primero hacer el tiempo con 1 segundo, luego el tiempo con 2 y luego el tiempo con 5. ¿Ya? Para que veamos bien. No lo vamos a graficar, vamos a ver solamente el número. ¿Ya? Entonces, y la misma fórmula de siempre. Posición 0 más velocidad inicial por t
menos un medio de gt cuadrado. Ya. Aplicamos la fórmula. Queremos saber la posición. Sabemos que la posición inicial son 5 metros. La velocidad inicial es la que vamos a variar en este ejercicio. ¿Ya? Por lo tanto, partamos con una velocidad inicial de, no sé, 20 metros por segundo. Y primero por un segundo. Entonces, tiempo igual a 1. Menos, sabemos que g es 10, por lo tanto la mitad de 10 es 5 por 1 al cuadrado. ¿Ya? Lo único que hice fue reemplazar estos datos, o sea, la fórmula, por los datos que tengo acá. ¿Ya? Y partimos con un segundo. Se resuelve. 20 por 1, 20. 5 por 1 al cuadrado, 5. Y nos queda que al primer segundo, el medio. Ya. Sabemos que un medio de g es eso. ¿Ya? Pero g tiene el valor de 10. Por lo tanto, un medio de g es la mitad de 10 y eso es 5. ¿Ya? Eso fue lo que hice. Entonces resolvemos eso y sabemos que la altura en el primer segundo van a ser 20 metros. Ahora a los 2 segundos. Lo mismo. Y es igual a posición inicial 5 más los 20 metros iniciales, o sea, 20 metros por segundo inicial de la rapidez, por los 2 segundos, menos 5 por 2 al cuadrado. Ahora hice que reemplacé el tiempo por 2. Se resuelve. 5 más 40, 2 al cuadrado son 4, menos 5 por 4, menos 20. Entonces, 5 más 40 son 45, menos 20, 25. Ya esa es la segunda respuesta. Si nos fijamos bien, ya, repaso. Voy a hacer una explicación de cómo funciona el lanzamiento vertical hacia arriba, caída libre y lanzamiento hacia abajo. Ya partimos con el lanzamiento vertical hacia arriba. Decimos que la posición inicial son 5 metros, la aceleración de gravedad es 10, la rapidez inicial en este caso va a ser 20. ¿Ya? Yo decidí que fuera 20 porque yo estoy haciendo el ejercicio. ¿Ya? En este caso de lanzamiento vertical hacia arriba va a ser 20. Pero solo en este caso. Después la voy a cambiar por rapidez 0 y después la voy a cambiar por una rapidez negativa. O sea, velocidad negativa. ¿Ya? Pero para este ejemplo yo decidí que fuera 20 para ir probando las distintas rapideces o distintas velocidades. Entonces metí todos los datos a la fórmula y la fórmula resultó que al primer segundo el objeto recorrió 20 metros. No siempre les van a dar los datos. ¿Ya? Tienen que, por eso les digo que dependiendo de los datos que le den, es qué fórmula van a usar. Ahora yo lo único que estoy haciendo es ejemplificando las diferencias entre entre lanzamiento vertical hacia arriba, lanzamiento vertical hacia abajo y caída libre. ¿Ya? Y partí con lanzamiento vertical hacia arriba. Solamente estoy ejemplificando con un ejercicio para que sea un poco más real o numérico, no sé cómo decirlo. Entonces, al primer segundo recorrió 20 metros. En el segundo segundo recorrió 25 metros. Si nos fijamos, primero recorrió 20, luego recorrió 25. ¿Ya? O sea, perdón, al primer segundo alcanzó una altura de 20 y al segundo segundo alcanzó una altura de 25. Por lo tanto, entre el primer segundo y el segundo segundo recorrió solamente 5 metros. ¿Ya? En el primer segundo habían 20, en el segundo segundo la altura era 25. ¿Ya? Por lo tanto, entre el primer segundo y el segundo segundo recorrió solamente 5 metros. ¿Ya? Ahora veamos en el caso del quinto segundo. Entonces, I es igual a posición inicial 5 más rapidez inicial 20 por el tiempo que es 5 menos un medio de la aceleración por 5 por tiempo al cuadrado, que sería 5 al cuadrado. Insisto, lo único que hice fue reemplazar datos. Aquí está la aceleración, aquí está la rapidez. Y es igual a 5 más 100
menos 5 al cuadrado 25 por 5, 125. Entonces 5 más 100 va a ser igual a 105, menos 125 nos queda menos 20. Entonces tenemos que, en un gráfico de posición versus tiempo, tenemos que al primer segundo el objeto estaba a los 20 metros de altura. ¿Sí? Aquí está el objeto. Al segundo segundo estaba en los 25 metros de altura. Y al quinto segundo el objeto estaba en los menos 20. Entonces, más o menos, este sería el gráfico. ¿Ya? Eso es lo importante de ver los ejercicios como más numéricos, ¿sí? Podemos ir graficando y ver cómo va cambiando la altura en función del tiempo. Ya si nos fijamos, no va a subir para siempre. La gravedad lo va a empezar a afectar y va a empezar a bajar, o sea, a disminuir su velocidad constantemente en el tiempo. ¿Ya? Ahora intentemos hacer lo mismo, pero con caída libre. Ya es decir, rapidez inicial 0. Los datos van a ser lo mismo. ¿Sí? Posición inicial igual 5 metros. La aceleración de gravedad va a ser 10. Y en este caso, la rapidez inicial va a ser igual a 0. Como inicia en 0 la parábola, no se le pone una ficha aquí. No necesariamente. ¿Ya? O sea, como vimos en el ejercicio, vimos que hay una parábola que pasa más allá del 0. Pero eso se da solamente en el lugar donde el piso no está aquí. Si el piso está ahí, la pelota va a llegar hasta aquí y no va a poder pasar más abajo del 0. Entonces, dependiendo del ejercicio, va a ser también lo que ustedes puedan llegar a hacer. Por ejemplo, si tienen este dibujo y les preguntan y tiran una pelota hacia arriba y les dicen a los 100 segundos dónde está la pelota a los 100 segundos no puede estar más abajo del suelo. Ya es imposible. Entonces, si una alternativa les dice menos 2000 metros, es imposible porque el ejercicio no permite que pase más abajo de eso. En cambio, si tengo un ejercicio así y tengo esa trayectoria, sí es posible tener un resultado negativo. Ya, si lo lanzan en un volcán, sí puede llegar a los menos 2000 metros. Pero, insisto, que va a depender del ejercicio. Si lo dicen que hay un piso sólido que es infinito, eh, no puede llegar más abajo del suelo. Si no hay piso, sí puede llegar más abajo del suelo. Ya entonces va a depender del ejercicio las alternativas posibles. Pero depende del ejercicio. Ya veamos ahora esto. Y nuevamente la misma fórmula. La altura, cambiémoslo por h para que sea un poco más distinto. La altura va a depender de la rapidez inicial, o sea, de la altura inicial, posición inicial, perdón, de la rapidez por el tiempo, menos un medio de g por t al cuadrado. Y lo mismo, solo reemplazo los datos. La altura va a ser igual a la posición inicial, 5 metros, más rapidez inicial 0, 0, menos un medio de g, 5 por el tiempo al cuadrado. Lo mismo, veamos el tiempo en 1, el tiempo en 2 y el tiempo en 5. 5, primero el segundo 1. Entonces, por 1 al cuadrado. 5 más 0t va a ser igual a 5 más 0 menos 5 por 1, 5. Entonces, la altura al segundo 1 va a ser 0. Y ya llegó al suelo. Y si sigo avanzando en el tiempo, eh,
me va a salir resultados cada vez más bajos, pero como ya mencioné, no puede pasar más abajo del suelo. Y así que no tiene sentido seguir haciendo el ejercicio. Y si lo hago con una rapidez negativa, mmm, posición inicial 5, G igual a menos 10 y rapidez inicial menos 10 también. Tiempo 1. La altura va a ser igual a la posición inicial, que es 5, menos la rapidez por el tiempo, menos porque la velocidad me la dan como negativa. Y como me la dan negativa, tengo que respetar eso. Menos 5 por 1 al cuadrado. Entonces la altura va a ser 5 menos 10 menos 5. Y eso va a ser igual a menos 10. Entonces, si nos fijamos, la altura al primer segundo ya es negativa. ¿Sí? Es decir, ya pasó el suelo hacia abajo. Y en el primer segundo recorrió 15 metros. ¿Ya? Partimos en 5 y llegamos al menos 10. Por lo tanto, recorrió 15 metros en ese viaje. No, la rapidez no siempre es menos 10. En este caso, yo decidí que fuera menos 10 porque estoy haciendo un ejemplo. Pero dependiendo del ejercicio, es la rapidez que le vayan a dar. ¿Sí? O incluso le pueden preguntar la rapidez. ¿Ya? Pero no siempre la rapidez va a ser 10. La aceleración de gravedad siempre va a ser 10 negativo. ¿Ya? A menos que el ejercicio diga lo contrario. Pero siempre va a ser menos 10 negativo. O sea, claro, 10 negativo, menos 10. Gravedad menos 10, siempre. La rapidez no necesariamente, depende del ejercicio. Ya. Y eso es lo que podemos ver en este ejercicio, o sea, en los ejercicios que vimos. El lanzamiento hacia arriba partió con cierta velocidad, pero la fue perdiendo a medida que iba subiendo. ¿Qué es lo que sale aquí? Partió en, partió en 5, no partió en 0, sino que partió en 5, pero a medida que iba subiendo, perdió su velocidad y luego simplemente siguió hacia abajo. En cambio, en un lanzamiento vertical hacia abajo o caída libre, parte con cierta velocidad y va hacia abajo. ¿Qué es lo que dice aquí? Caída libre, velocidad, parte con velocidad igual cero y lanzamiento hacia abajo parte con una velocidad negativa. Ya eso es lo importante que se ven en estos casos. ¿Se entendió los ejercicios? ¿Se entendieron los ejercicios? Sí, profe. Ya, bueno. Cualquier duda que tengan, insisto, pueden ir preguntando, no hay problema. Profe, ¿Sí? ¿cuándo va a estar disponible la grabación de la clase pasada? Es que la estuve buscando en YouTube y no la encontré. Mira, la clase pasada duró como 2 horas y media. No, no tanto. Bueno, pero eso fue como lo que está en la grabación. ¿Ya? Y tuve que cortar unas partes que se queda como pegado. Y al renderizarlo tenía como para 3 horas y media, 4 horas el programa. ¿Ya? Y yo tenía que terminar la U. Así que no he podido editar la clase, pero yo termino la U mañana. Mañana tengo la última prueba. Así que terminando eso, renderizo la clase anterior, renderizo esta y subo las dos juntas. Ya no, y no soy youtuber, solo subo las clases. Ya, esos son movimientos verticales. Cualquier duda con movimientos verticales, por favor, díganla ahora porque vamos a pasar a movimientos relativos. Así que cualquier duda que les haya quedado, por favor, aclararla ahora para seguir adelante con la clase. Y si no, pues solo seguimos con la clase. Ya, los... Me volvió.
Ya. Momento BTR. Mm. ¿Ya alguien puede decirme qué fue lo último que dije? Se quedó así como en el resumen de todo lo que hicimos. Ya, gracias. Profe, se quedó en movimiento relativo. Pero justo en ese power, no avanzó más que eso. Ya, gracias. Ya hice. Ya eso, no quedaron dudas de vertical, ¿ya? ¿Cierto? ¿Ninguna duda de movimiento vertical que haya quedado? Ya, entonces, los movimientos relativos, lo que vamos a ver son marcos de referencia que puedan tener las distintas personas. ¿Ya? Como sale en la imagen, una camioneta está avanzando y un niño tira una pelota hacia arriba. ¿Ya? Lo que el niño ve es que la pelota sube y baja, ¿ya? Como verticalmente. Pero una persona que está fuera de esa camioneta lo que ve es una pelota avanzando con una trayectoria de arco. Volví. Ya. Yo no se cae el internet en toda la semana y se cae ahora. Qué rabia. Ya. Como iba diciendo, la persona en la camioneta que tiene una pelota hacia arriba la ve subir y bajar de lo más normal, ¿sí? En un movimiento vertical. En cambio, una persona que está fuera de esa camioneta eh, ve avanzar la pelota en un movimiento de parábola, ¿ya? Y eso va a depender del marco de referencia que se pueda tener, ¿ya? Y eso es, como en definitiva, los movimientos relativos, que es que el mismo movimiento, dos marcos de referencia distintos, los van a ver de manera distinta. Ya, no sé, si una persona está dentro del metro y avanza con el metro, una persona que está dentro del metro lo ve avanzando normal. En cambio, una persona que está fuera del metro lo puede ver avanzando más lentamente, más rápidamente, o incluso lo puede ver quieto. Ya que esos son los casos que se pueden dar en movimiento relativo. O incluso, si hay dos personas sentados dentro del metro, para ambos dos, la otra persona está quieta. Pero para una persona que está fuera, las dos personas que están dentro del metro se van moviendo a medida que avanza el metro. ¿Ya? Y sí, ambos son correctos. Solamente que los datos que se puedan obtener van a ser distintos. Por ejemplo, las personas dentro del metro que van sentadas, ambos van a ir con una rapidez cero, ¿ya? Para ellos. Pero para una persona que está afuera del metro, la rapidez va a ser distinta de cero, ¿ya? O incluso las distancias recorridas pueden ser distintas. Sí, Yasmin, dime. Profe, tengo una consulta. En el video decía que la relatividad de Galileo no es la misma que la relatividad de Einstein. Ujú. Y quiero saber cuál es la de Galileo y cuál es la de Einstein, porque la verdad en eso como que me enredé un poquito. Uf. Ya, la relatividad de Galileo es lo que estamos viendo acá. Ya, esta es la relatividad de Galileo. La relatividad de Einstein es algo que está completamente erróneo en el conocimiento general. Ya eso de que Einstein diga que todo es relativo y la cuestión no es una basura. ¿Ya? Lo que dice la relatividad de Einstein es que las leyes físicas se van a cumplir no importa dónde tú estés. ¿Ya? No importa dónde uno esté, las leyes físicas se cumplen.
No de que eso de que el movimiento relativo, de este tipo de relativo, no. Ya sino que la relatividad de Einstein lo que dice, eh, no sé, una persona agregó a Einstein al power y nunca lo cambiamos. Ya, pero lo que dice la relatividad de Einstein es que dos personas van a observar el mismo fenómeno y se van a cumplir las leyes físicas en ambos casos. Ya, por ejemplo, en este caso de acá, tanto para la persona que está fuera de la camioneta como para la que está dentro, se cumplen las mismas leyes físicas. ¿Ya? En ambos actúa la gravedad, en ambos hay una rapidez. Eso es la relatividad de Einstein. No estoy refutando a Einstein, estoy aclarando lo que generalmente dicen de Einstein. ¿Ya? No es que, no sé, en movimiento relativo se dice que, no sé, una persona los vio moverse y la otra no los vio moverse. Ya eso no tiene nada que ver con la relatividad de Einstein. ¿Ya? Eso no es. Por eso se habla, no sé, de relatividad general o relatividad especial. Por eso son otras cosas que no tienen que ver con este tipo de relatividad clásico. Ya, así que es un mal concepto que tiene la gente, eso de que Einstein dijo que el tiempo es relativo porque para uno pasa más rápido y otro pasa más lento. Ya es porque para ambos casos sí se cumplen las leyes. Ya. Sin embargo, sí se puede pasar que el tiempo es relativo para dos personas distintas. ¿Ya? Pero, o sea, que una persona vea el tiempo más lento que otra. Eso sí pasa. Pero no es lo que propuso Einstein diciendo que el tiempo es momento relativo y bla. A ver, me explico. Lo que Einstein propone con sus leyes es que la relatividad, eh, no importa en qué parte del espacio esté, las leyes se cumplen. Ya no importa si yo estoy en Marte y ustedes en la Tierra, para los dos el tiempo corre, no sé, las leyes electromagnéticas se cumplen, no hay parte en el espacio donde no se cumplan las leyes conocidas de la física. Esa es la relatividad. La relatividad que propone Einstein al menos. En cambio, la relatividad que nosotros conocemos es, no sé, a una persona que le gusta matemáticas, la clase de mate se pasa volando, pero a una persona que odia las matemáticas, la clase se hace eterna. Ya esa no es la relatividad que propone Einstein. Por eso hay un mal concepto de ello. Así que dos puntos de vista de un mismo evento, no, no nos enfrasquemos tanto en eso. ¿Ya? Si alguien va a estudiar física o ingeniería, van a ver a Einstein y van a ver bien de qué se trata esto. Ya, pero no pesquen eso de relatividad de Einstein. Ya, de hecho, ni siquiera sé por qué estamos hablando de esto. Ya existen los movimientos relativos. Sí, todos tenemos el suficiente coeficiente intelectual. Es que eso es lo que propone Einstein. ¿Ya? Su propuesta es... Uy, bien, terminemos la clase, terminemos las guías y luego al final, si quieren, conversamos acerca de la relatividad de Einstein. ¿Ya? Los que quieran hablar de esto al final de la clase. Ya, pero por favor ahora concentrémonos en la clase, porque si no tengo que después editar todo esto y va a ser una lata cortarlo y rendir. No. Ya, al final de la clase hablemos de esto si quieren. Ya. Primero, el movimiento relativo. Ya como les explicaba antes que se quedara pegado al internet, es que dos personas pueden ver el mismo fenómeno y observar cosas distintas. Que una persona se mueva o no, no sé, pues, que un objeto vaya más rápido que otro no. Eso es movimiento relativo.
y se observan en los siguientes casos. Si dos personas, o sea, si un objeto y una persona van en la misma dirección, las rapideces se suman para un observador externo, como es el caso de acá del tren. Si una persona está afuera del tren, ¿sí? Si una persona está aquí observando afuera del tren y ve a esta persona de acá avanzando, se suma la rapidez del tren y la rapidez de la persona. Se suman esas dos velocidades y la persona que está acá afuera va a ver que la persona adentro se mueve muy rápido. Y el caso opuesto, lo opuesto. Si una persona va avanzando hacia allá y el tren se mueve hacia acá, las rapideces se restan, las velocidades se restan. Incluso podría parecer que la persona está quieta o que la persona se va moviendo hacia allá. Ya eso es muy relativo para un observador que está afuera de estas rapideces, por decirlo de alguna forma. En cambio, para estas personas que están acá adentro del tren, esta persona de acá se mueve solo con su velocidad y no se suma la rapidez del tren. En cambio, para una persona que está afuera, sí se suman. Lo mismo en este caso. Si hay una persona acá adentro del tren, esta persona de acá se mueve solamente con su rapidez y no tenemos en cuenta la rapidez del tren. En cambio, para un observador que está en movimiento, estas cosas pueden cambiar. Para dos objetos en movimiento y que uno de esos observadores está en movimiento, si va en la misma dirección y el mismo sentido, en este caso ambos a la derecha, las velocidades se restan. En cambio, si van en la misma dirección, pero en sentido opuesto, en este caso uno que va arriba y el otro va hacia abajo, las rapideces se suman. Ya, por ejemplo, si yo tengo un auto que va hacia acá a 40 kilómetros por hora y tengo otro auto que va hacia acá también a 40 kilómetros por hora, es como si los dos autos estuvieran quietos entre sí. Ya, por tanto, el movimiento relativo es cero y la velocidad relativa es cero. Pero si tengo el caso de acá, en que un camión va acá hacia abajo hacia 50 kilómetros por hora y un auto que sube a 70 kilómetros por hora, esas velocidades se van a restar y se van a ver a 120 kilómetros por hora. Y lo importante es que este camión ve este auto a 120 kilómetros por hora y este auto ve a este camión también a 120 kilómetros por hora. ¿Ya? Solamente que este lo ve en sentido hacia arriba y el auto lo ve en sentido hacia abajo. ¿Ya? Y para este observador, el auto está quieto. ¿Ya? Es la carretera la que se mueve y es el camión el que se mueve. Lo mismo para estos autos de acá. La carretera es la que se mueve, es el auto el que se mueve, pero el propio observador, él no se mueve, él está quieto en su marco de referencia. Ya, eso es el resumen de la clase de hoy día. ¿Alguna duda que haya quedado con movimiento relativo? Profe, ¿Sí? por ejemplo, en el video pusieron un ejercicio donde decía que una chica, Ujú. o sea, que en una micro y una persona que iba caminando hacia la izquierda. Sí, y la niña en bici, Y sí, sí me acuerdo. sí, ya, y en ese caso, ¿habría una forma de que la velocidad, porque acá la velocidad de la chica de la bici se resta? Ujú. ¿Habría alguna posibilidad de que se sume? Que la bici fuera en sentido opuesto o que estuviera dentro de la micro. Déjame ver si puedo. Ya, no sé. Ah, maldición. Ya teníamos el bus.
que iba avanzando hacia allá. Teníamos una niña en bici que también iba avanzando hacia allá, y teníamos una persona que iba caminando dentro del bus hacia allá, ¿cierto? Ese era el ejercicio. Como este observador iba afuera del bus y iba persiguiendo al bus, como iban en el mismo sentido, las rapideces entre ellos se restan. Y como la niña está dentro del bus y va en sentido opuesto al bus, también se restan. ¿Ya? Si la niña estuviera acá, por ejemplo, caminando, en sentido opuesto al bus, ahí las rapideces se suman. Pero como está dentro del bus, las rapideces se restan. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. ¿Se entiende el ejercicio o no? Ya. Ya. Eso sería el resumen. ¿Alguna duda que haya quedado de movimiento relativo o movimientos verticales? Ya, si no hay dudas. Ya, son las 7:20. Volvemos a las 7:35 a resolver la guía. Ya, voy a dejar esto corriendo. Perdona a la gente que vea esto en el futuro. Aquí hay una diferencia de 6 kilómetros. Y entonces lo único que falta es ver cuánto se demora en alcanzarlo. Y para eso es un ejercicio de alcance. Entonces se escriben las ecuaciones de itinerario. Si nos fijamos, el que está atrás siempre va a ser 0. Y el que está delante, si es un ejercicio de alcance, claramente, o el ejercicio, más bien el que está a la derecha, es el que tiene toda la distancia. Entonces, la posición de itinerario para el automóvil que va a 100 es de posición inicial 0 más rapidez de 100 por t más una aceleración de 0. Y el que va a 80, su posición inicial es 6 kilómetros más los 80 y una aceleración de 0, porque ninguno acelera. Y como ambos se van a encontrar, podemos decir que las posiciones finales son la misma. Por tanto, igualamos las fórmulas y nos quedaría que 100t es igual a 6 más 80t. Pasamos el 80 restando y nos quedaría que 100t menos 80t es igual a 6. 20t es igual a 6, entonces t es igual a 6 partido 20, que es lo mismo que decir 3 partido 10, que es lo mismo que decir 0,3. Y esa sería la alternativa correcta. ¿Alguna duda con ese ejercicio? ¿No hay ninguna duda? No, ¿Sí? ¿No? ¿Nada? Ya. 29. Dos ciclistas, pasan al mismo tiempo por un punto con velocidades constantes. 30 km por hora uno y 15 km por hora el otro. Negativo. ¿Qué distancia los separará luego de 4 horas?
Y aquí es distinto. 0,4 horas, claro. Tenemos que uno parte del mismo, o sea, los dos parten del mismo punto, solo que uno va hacia allá con 30 y el otro va hacia acá con menos 15. ¿Qué distancia los va a separar luego de 4 horas? Aquí hay que hacerlo por separado. Vemos qué distancia va a recorrer este, qué distancia va a recorrer este, y luego se suman esas distancias. ¿No? Que uno va a estar aquí, el otro va a estar aquí, y es esa distancia la que queremos ver. Por lo tanto, se suma la distancia que recorrió este y la distancia que recorrió ese. Y se hace el ejercicio. Entonces, el itinerario va a ser 0 más 30 por 0,4. Y el otro también va a ser 0 menos 15 por 0,4. ¿Cuántos son? 12, si no me equivoco. Y ese es 6. Entonces la distancia que los separaría sería 18, que es la que está acá abajo. ¿Se entiende? ¿O fue muy rápido? ¿Ya? Si es que no se entendió, me avisa e intento explicarlo o no. Porque sí creo que fue muy rápido. ¿Sí? 30. Un motociclista pasa por un semáforo con velocidad constante de 20 km por hora. En el mismo momento, un camión pasa por el mismo lugar y con sentido opuesto a una velocidad constante de 10 km por hora. ¿Cuánto tiempo después estarán separados por 300 metros? Ya, si se fijan bien, uno va a 20 y el otro va a 10. Por lo tanto, este va a alcanzar a recorrer el doble que este en el mismo tiempo. Por lo tanto, como va a alcanzar a recorrer el doble, este va a recorrer 200 metros y este va a recorrer, sí, yo sé que es menos 10, pero el módulo es el doble. El módulo es el doble. Por lo tanto, como va el doble, el módulo es el doble de la velocidad, uno en el mismo tiempo va a recorrer el doble de distancia que el otro. Y si en un momento van a estar separados 300 metros, significa que significa que uno recorrió 200 y el otro recorrió 100. Porque uno recorre el doble que el otro. Entonces se hace la fórmula itinerario, que la distancia recorrida va a depender de la posición inicial, su velocidad por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto es distancia recorrida. Entonces 200 va a ser igual a la posición inicial, que es 0, más 20 kilómetros por hora por t. Pero eso está en kilómetros y eso está en metros. Entonces hay que transformarlo en kilómetros, que sería 0,2. Y luego se resuelve el ejercicio. 0,2 es igual a 20t. El 20 pasa al otro lado dividiendo y nos quedaría que 0,2 partido en 20 es igual a t. Y eso quedaría en 0,1 hora. No, eso es 0,01 hora. Y no sé cuánto será eso en segundos. O sea, sé que es 0,01, pero en horas. Y 0,1 hora son
6 segundos, creo. Una son 60 minutos, son 1 son... Es un minuto. Creo que serían 18 segundos, no sé. Pero ahí hay que hacer la conversión. El resultado en horas es 0,01 en horas. Por lo tanto, el resultado creo que sería 0,1 minuto. Creo que ese es el resultado correcto. Ay, qué lata. Ya hagamos la conversión. Ya, tenemos que el motociclista va a pasar por un semáforo a 20 kilómetros por hora y están separados 300 metros. Sabemos que va a recorrer uno el doble, por lo tanto recorre 200 metros, lo que es igual a 0,2 kilómetros. ¿Ya? Y como mencioné ahí, el resultado va a ser 0,01 hora. Se me echó a perder el lápiz. Ya. 0,01 hora. Tenemos que una hora son igual a 60 minutos. Entonces, 0,01 hora. ¿Cuántos minutos son? Entonces, sí, sí, también puede ser una opción multiplicar por 300, por 3600, pero eso es para saber los segundos. Sí, 0,01 por 3600 nos daría los segundos. Y eso serían 36 segundos. Sí, sí, esa sería la forma correcta de hacerlo. Porque esto nos iba a dar en minutos, y en minutos habría que pasarlo a segundos también, y todo un cacho. Ya, por lo que sí, la fórmula, o sea, la forma más correcta de hacerlo sería esta. Nos da 0,01 y para saber los minutos lo multiplicamos por 60 y para saber los segundos se multiplica por 3600. Y ahí nos daría los 36 segundos que estarían ahí. Gracias, Carla y Alexandra. 36 segundos sería la correcta. 31. Una partícula se mueve con velocidad constante de magnitud v distinta de 0 respecto de un observador O. La misma partícula se puede encontrar simultáneamente en reposo respecto a otro observador P, solo si P a... ¿cuál sería la correcta entonces? Del ejercicio 31. Ya, no es la B. Ya, la alternativa correcta es la D. Se mueve con respecto a O con la misma velocidad de la partícula observada por O. Sería la respuesta correcta de la 31. ¿Alguna duda con ese ejercicio? ¿Con el 31? ¿Ninguna? 32. Dos ciclistas transitan en el mismo sentido por una ciclovía, con rapideces constantes diferentes. Si uno de ellos adelanta al otro, ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor la distancia relativa entre ambos en función del tiempo?
uno de ellos adelanta al otro en cierto tiempo. Es decir, la distancia al principio es distinta, luego se acercan, se juntan y luego se vuelven a separar. ¿Qué gráfico representa mejor eso? Ya. Primero nos dicen que las rapideces son constantes y diferentes. Como las rapideces son diferentes, no puede ser ninguna que tenga líneas paralelas ni ninguna que sea simétrica, ya porque son distintas, las rapideces son distintas. Entonces, descartamos inmediatamente la A, la B y la E, al ser paralelas. Entonces nos quedan solamente la C y la D. Pero dice que uno de ellos adelanta al otro. Por lo tanto, uno debe tener mayor velocidad. Por lo tanto, la única respuesta correcta sería la D. La C no, porque dice que lo adelanta. Entonces, cada vez que vaya avanzando el objeto, esta distancia debería ser mayor. Por lo tanto, el único que me dice que la distancia es cada vez mayor es la D, porque lo adelanta. ¿Ya? Entonces, esa sería la respuesta correcta, alternativa D. Y 33, un cuerpo se mueve con velocidad constante. Si se cambia el sistema de coordenadas que se utiliza para describir este movimiento, se mantendrá inalterada su... Creo que esto lo vimos la semana pasada. No sé. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Sí lo vimos, ¿cierto? Ya es la E. Alternativa E es la correcta. Sí, ya esa fue la clase de hoy. Lo dejamos hasta acá. La siguiente semana creo que empezamos, o sea, esta semana se debería subir el video de dinámica, si no me equivoco, introducción a la dinámica. Ya, y eso. Dejamos la clase hasta acá. Voy a